Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a un nuevo tutorial y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y a que actives la campanita de las notificaciones. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial, mini tutorial que quiero grabarles y enseñarles un poquito de cómo poner el pelo a nuestros amigurumis. En este caso tengo este ejemplo de amigurumi que es un Jesús o va a ser un Jesús. Vamos a ponerle el pelo a Jesús con la técnica básica de hebra por hebra o hebra tras hebra, o también le llamo yo pelo a pelo. Entonces voy a mostrarles cómo lo hago yo, que les puede servir para todo tipo de amigurumis, tanto muñecas, niñas o aún para niños, porque el largo lo damos a nuestro gusto. Entonces acá quiero mostrarles cómo lo hago yo. En mi caso le tejí la cabecita, la base, la parte de arriba del mismo color de las hebras que voy a colocar y el resto del rostro lo tejí de color piel o del color que utilizamos para nuestra piel de los amigurumis. Aquí también le tejí por detrás de color cafecito. Entonces vamos a necesitar para esta técnica básica de colocar el pelo, vamos a necesitar nuestra cabeza de amigurumi ya tejida. En mi caso yo la relleno de una vez, la tengo ya lista. En otras ocasiones también lo puedes hacer antes de rellenar la cabeza, también puedes colocar el pelo. En este caso yo ya lo tengo relleno. Vamos a necesitar una aguja, una numeración bien finita, bien delgadita. En mi caso yo voy a usar una numeración número 2.5 milímetros que quepa fácilmente en medio de nuestros puntos y además de eso no sea muy grande para que no se me traiga el relleno. Por eso algunas personas lo hacen sin rellenar para no sacar el relleno. Pues yo lo hago así, pero le tengo mucho cuidado al no sacarlo. Y vamos a necesitar las hebras para el cabello. Entonces en mi caso yo necesito el cabello de Jesús largo y en el caso de las niñas también necesitamos muchas veces el cabello largo. En mi caso yo corté tiras de hebras de 60 centímetros de largo, bastantes hebras tengo yo aquí. ¿Qué voy a hacer? Vamos a comenzar a tomar hebra por hebra ya teniéndolas todas cortadas porque es mucho más fácil que cortes bastante cantidad. Y cuando ya las tengas todas cortadas, empezamos a tomar de a una y la doblamos por la mitad, que nos quede exactamente bien dobladita y unidas las puntas. Doblamos por la mitad y este es el largo que nos va a quedar el cabello, en mi caso. ¿Listo? Si lo quieren mucho más largo, lo hacen las tiras más largas de 60 centímetros. Si lo quieren mucho más corto, lo hacen tiras más cortas. Y también, si desean, al finalizar, nosotros les puntamos con las tijeras o le cortamos el excedente al cabello que quede bien parejito, ¿listo? O si le hacen trenza o si le hacen un tipo de peinado, también lo pueden hacer al finalizar. En mi caso voy a comenzar desde la frente en círculo, dando el círculo hasta llegar al centro colocando el cabello. Podemos hacer lo contrario también desde el centro hacia afuera, pero yo les recomiendo comenzar de afuera hacia el centro porque aquí vamos a empezar a colocar hebras punto a punto pegaditas para que se vea bien tupido y ya en la parte del centro pues no es tan necesario que sea tan tupido, podemos saltar algunos puntos, entonces allí nos vamos a dar cuenta si es o no necesario. En mi caso yo voy a comenzar por la parte del frente. Voy a empezar por un lateral de nuestra cabeza, aquí por este lado, introduzco la aguja por un punto y saco por el punto siguiente. Así vamos a colocar el pelo a pelo, introduciendo por un punto y sacando la aguja por el punto siguiente. Debemos tener presente también en la dirección en que quieres que tu pelo quede. Entonces, en mi caso, quiero que quede bajando. Entonces, lo que voy a hacer es tomar mi amigurumi de esta manera y empezar a introducir la aguja de abajo hacia arriba, de esta forma, tomando la hebra en dirección recta.
tomando la ronda en dirección recta. Si tú quieres que el cabello te quede lo contrario hacia arriba, para que te queden las hebras para un peinado que le vayas a hacer, entonces introduces la aguja de esta manera y la sacas por aquí. ¿Listo? Para que nos quede en otra dirección. En mi caso, en este, como lo hice, el pelo me va a quedar hacia el rostro, hacia abajo. ¿Listo? También, si lo queremos, podemos hacerlo de lado para que nos quede un camino en el cabello. Entonces, yo voy a continuar de esta forma. En el siguiente punto introduzco, tomo la hebra, la doblo por la mitad. Y lo que tengo aquí en la mitad voy a pasarlo por mi aguja, lo saco y cuando tengo este aro introduzco las dos hebras por el aro y lo jalo de esta forma. ¿Listo? Y así me va quedando el cabello en cada uno de los puntos. Repito el procedimiento. Introducimos la aguja, tomamos la hebra, la doblamos por la mitad, o ya puedes tener todas las hebras dobladas por la mitad, y lo que vas a hacer es sacar esa hebra y por el arito vamos a pasar las dos. Y así nos va quedando el pelo. Si yo giro mi amigurumi, me va a quedar, miren, el pelo sobre el rostro. Si lo hubiera hecho de aquí hacia allá, de esta forma, introduciendo de aquí hacia arriba, entonces el cabello me viene a quedar con caída hacia arriba. No me va a quedar, me va a quedar un bulto así levantado. Entonces, para que nos quede con caída así, lo tomo al contrario. ¿Listo? Y así vamos a ir haciendo todas las rondas. Ya les muestro, voy a introducir este. Y vamos a ir poniendo pelo a pelo, hebra a hebra, todas las rondas. Y en algunas, cuando ya veas que tiene suficiente cabello, yo voy a ir así por todo, luego la siguiente ronda, luego la siguiente ronda, así, y cuando ya vean aquí que tiene suficiente cabello, pueden ir saltando uno o dos puntos donde no van a poner hebra. ¿Por qué lo hacemos? Porque si lo hacemos todo tupido, punto por punto, nos va a quedar demasiado abundante el cabello y no se va a ver bien. Y vamos a gastar demasiado cabello y demasiada hebra y hilo innecesariamente. Entonces voy a ir avanzando en cada ronda y ya les muestro el resultado. Y aquí, cuando vaya cerrando ya, terminando nuestro pelo. Bueno, aquí ya tengo un poquito avanzado, tengo pues bastante avanzado, voy a mirar si ya lo dejo así o le sigo rellenando hebra tras hebra. Ya tupí todas las hebras, todas las rondas, perdón, con las hebras hasta llegar aquí a nuestro anillo mágico. Y lo que hice fue abrirle un poquito el camino aquí diagonal a nuestro ojo o en la mitad si ustedes lo quieren hacer y tupir las que falten ahí por el camino en el que le vamos a abrir. La recomendación que les hago para cuando hacemos esta técnica de hebra a hebra o pelo a pelo es que le despejemos el rostro, porque siempre nos queda aquí sobre el rostro, si lo hacemos así, nos queda aquí tapándonos el ojo, tapándonos la visión cuando los niños lo manipulen o las personas lo manipulen. Entonces lo que yo hago es tomar una hebra de estas mismas de cabello o una suelta, si les quedó, o una hebrita suelta, y lo que hago es amarrar un poco despejando acá el rostro y con la misma hebra le amarramos a la cabeza. Listo, le hacemos una puntadita ahí en la cabeza o en la barba en mi caso. Le hago así con una hebra, lo enrollamos y le hacemos unas puntaditas para que el rostro nos quede completamente despejado siempre, a pesar de que lo manipulen o jueguen con él. Entonces esa es la recomendación que les doy en cuanto al cabello. Y por último lo que vamos a hacer es a peinarlo muy bien. Aquí se me dificulta por la cámara, pero lo peinamos muy bien, bien parejito con las manos o con una peinilla, y con las tijeras vamos a emparejar todo el cabello o lo vamos a cortar a la altura donde tú quieres que quede el cabello.
si nos queda sobrando 1 o 2 dedos, lo emparejamos muy bien con la tijera, bien parejito todo el cabello. Y eso es lo que haríamos con la técnica de colocar cabello o pelo en nuestros amigurumis. Quería comentarles, quería compartirles cómo lo hago yo, así que espero te haya servido y puedas aplicarlo en tus amigurumis. Nos vemos en un siguiente mini tutorial. Bye bye.